tardes a todas y todos, señoras y señores, compañeros y compañeras. ¿Se oye así? Bueno, el motivo de este acto, de este encuentro, es fundamentalmente para hacer una valoración acerca de la reforma laboral que el Partido Popular, el Gobierno de España, pretende llevar adelante, que ya está en el Congreso de los Diputados. Bien, yo quiero agradecer muy especialmente a todos quienes habéis venido, pero también muy especialmente a quienes me acompañan en la mesa, ¿no? Pues desde la universidad, desde el ámbito también de la Ejecutiva Federal, del ámbito del sindicato hermano y, bueno, desde la Secretaría de la Ejecutiva Regional, pues que de alguna manera le afecta esta cuestión. Me vais a permitir que dé siquiera unas pinceladas de valoración acerca de lo que opino de esta reforma laboral y luego daré paso a Jesús. Bueno, yo creo que el tema de esta reforma laboral es por encima de todo un tema de dignidad hacia las personas, porque el trabajo es un derecho, el trabajo no se debe considerar en ningún caso un regalo. Considerarlo un regalo sería retroceder a tiempos pretéritos, donde a la gente poco menos que se le decía si quiero trabajas y si no quiero no trabajas, y considerarlo pues como tal, como una dávida, como una mercadería sin ningún tipo de valor. Para los socialistas yo entiendo que no vale trabajar a cualquier precio. Esa competencia desleal no es lo que necesita un país moderno. Un país moderno necesita empleo de calidad, empleo cualificado, empleo bien remunerado, porque eso es lo que diferencia un país que evoluciona de un país que mira hacia atrás, que mira hacia países que hacen competencia desleal. Y esta reforma supone, sin ningún lugar a dudas, retroceder en el tiempo. Supone también retroceder respecto a los países más avanzados y supone una mirada también a países con peores condiciones laborales. Se está demostrando y se está diciendo permanentemente desde los ámbitos de la izquierda, tanto de los sindicatos como del Partido Socialista, que los mercados laborales no son definitivos por sí mismos a la hora de generar empleo. Y lo acredita la experiencia y la comparativa. Porque el empleo quien lo crea es la economía. Una economía que crece, una economía que genera riqueza. Porque creciendo y generando riqueza, indudablemente va aparejado la creación de empleo. Y por tanto, la necesidad de este país es entrar en la senda del crecimiento, en hacer políticas contracíclicas, políticas que permitan, por encima de todo, que ante el decrecimiento de la inversión privada haya un incremento de la inversión pública y así intentar reactivar la economía. Por tanto, necesitamos incentivos en vez de reformas laborales que lo que hacen es cercenar derechos. Y es que hay algunos datos que son bastante evidentes. El otro día el secretario general de la UGT, en una magnífica intervención, Cándido Méndez, en otro lugar, en otro foro, ponía el comparativo de Navarra y ponía el comparativo de otra región como es Murcia. Tenemos el mismo marco laboral, porque el marco laboral en España es el mismo. Sin embargo, en Navarra tenemos los salarios por encima del 5% de la media nacional. Y tenemos el desempleo pues 6 o 7 puntos por debajo de la media nacional. Por contra, en Murcia tienen los salarios 5 o 6 veces por debajo de la media nacional y el desempleo también. O sea que la calidad del trabajo no lleva aparejado en ningún caso una falta de competencia o de competitividad o de riqueza, sino todo lo contrario. Lo que hace falta es empleo de calidad en economías avanzadas. Por tanto, para tener economías avanzadas, I+D, inversión pública, formación, educación, que es fundamental. Y otra reflexión que me parece que no debemos dejar pasar por alto los socialistas, que es que los trabajadores no son los responsables de esta situación. Los trabajadores son quienes están pagando esta situación, pero no han sido ellos los que la han generado. Por tanto, por una cuestión de justicia, pongamos las cosas en su sitio.
Respecto a la reforma laboral, yo creo que esta reforma laboral afecta o ataca cuando menos 3 frentes que no me parecen menores: contratación, despido y negociación colectiva. En lo que respecta a contratación, supone contratación más barata y más precaria. Se puede contratar mucho más barato para hacer el mismo trabajo que se hace ahora. Se puede despedir abaratando el despido sin límite, como en esta ocasión, al libre albedrío prácticamente de la empresa, conllevando por otro lado lo que es el ámbito administrativo y judicial, sin ningún lugar a dudas, digamos, no voy a decir un abuso, pero sí un colapso seguro que se va a ocasionar en los juzgados de lo social. Y por último, hablaba de negociación colectiva. Esta reforma laboral desbarata, desarma lo que es la negociación colectiva. Y fundamentalmente los paganos de esta situación serán los trabajadores de empresas pequeñas, porque no van a tener fortaleza para poder negociar. Una empresa chiquitita no va a haber un equilibrio de relaciones entre el capital, la empresa y lo que son los trabajadores. Y quiero hacer un llamamiento al Gobierno de España para que, cuando menos, reflexione acerca de lo que va a hacer, que le dé una vuelta, que rectifique, que rectificar es de sabios. Y ayer tuvo la ocasión de poder oír y de poder ver lo que le dijeron en Andalucía y en Asturias buena parte de los españoles. No vale todo. Que escuchen a este país, que este país ya le está empezando a decir que por ahí no pueden ir las cosas. Y quiero acabar mostrando mi apoyo, mi comprensión a los compañeros de los sindicatos y a las actuaciones que están desarrollando, porque además de atacar a los trabajadores, se está atacando frontalmente a las estructuras que lo representan. Durante muchos años, desde determinados ámbitos políticos, sociales y mediáticos, se ha fijado el tiro para desacreditar la labor de los compañeros de los sindicatos. Y yo entiendo que la labor de los compañeros de los sindicatos en un país moderno es fundamental, porque supone vertebración de parte de la sociedad. Y desde una perspectiva de izquierdas, siempre hemos de mirar hacia sociedades vertebradas. Las soluciones o las sociedades menos vertebradas, basadas en el individualismo, son modelo neoliberal, y nosotros tenemos que estar necesariamente enfrente a eso, porque para garantizar derechos, libertades, sociedades vertebradas en grandes organizaciones democráticas como son los sindicatos. En definitiva, el día 29 hay una huelga general. Hay una huelga general que a quienes corresponde convocarla es a los compañeros de los sindicatos, y a los partidos de izquierda lo que nos corresponde es decirles que estamos con ellos, al lado de ellos, detrás de ellos, para, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales, cuál es el de huelga y el de manifestación, ejercitarlos. Pero además tenemos otra obligación, que es en los ámbitos institucionales donde esto se puede hacer algo, actuar. En el caso de Jesús y la Comisión Ejecutiva Federal y el PSOE en el Congreso de los Diputados, y si hubiese capacidad en el Tribunal Constitucional, y nosotros en los parlamentos, en los ayuntamientos, ejercitando también desde el Parlamento la posibilidad de interponer el pertinente recurso de inconstitucionalidad. En definitiva, ante un hecho histórico por lo grave, de retroceso sin límite, de mirada hacia países peores, los socialistas tenemos que poner pie en pared y decir que no, que nuestro modelo es otro, que queremos otro tipo de sociedad y que es posible. Y al Partido Popular decirle que escuche bien, porque la sociedad navarra y la sociedad española el día 29 le va a decir unas cosas. Nada más, muchas gracias, y Jesús, la palabra es tuya. Muy bien. Sí, Roberto, muchas gracias. Sí, gracias Roberto, seré breve, somos muchos a hablar. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, además de agradecerle su presencia, de indicar que esta reforma laboral tendrá perniciosos efectos en el modelo productivo en España. Y para mí, sinceramente, es
lo más dañino de todos, de todo. Por supuesto, la pérdida de derechos, seguramente el compañero UGT y las más personas en la mesa hablarán de ello, pero realmente la economía que se nos presenta para el futuro con esta reforma laboral no es la que necesita este país y supone una vuelta atrás. Y a mí eso me preocupa mucho. Decía Roberto, tiene razón, que es la estructura productiva la que determina qué modelo de crecimiento tenemos y el empleo que se genera. No las instituciones del mercado laboral, que son realmente políticas de acompañamiento. Y de hecho, tiene razón, Navarra, País Vasco, bueno, la tasa de paro está en el entorno del 12 y pico %, y hay áreas, algunas islas en Canarias que están casi en el 50%, y hay provincias en España que están en el 35%, exactamente con la misma legislación laboral. Por tanto, es la estructura productiva y la cultura económica la que determina los resultados. Lo digo porque se nos llena la boca en hablar de reforma laboral, y quizá algún día tengamos que abordar la reforma empresarial. En España hay empresas que funcionan magníficamente, muchas, pero hay otras que funcionan con una cultura pésima, y eso también está pendiente. También tendremos que hacer, espero que en el futuro tendremos que hacer ese debate. Por lo tanto, es la estructura productiva la que determina los resultados, y desde ese punto de vista, antes lo mencionaba Roberto, lo hemos dicho en la rueda de prensa anterior, yo no me he encontrado nunca con una norma tan perversa que va a tener efectos tan negativos en el modelo de crecimiento económico e incluso en el momento actual. Es decir, en economía hay dos formas de actuar desde el sector público, ¿no? Diseñar políticas procíclicas o anticíclicas. Hombre, normalmente se diseñan políticas procíclicas cuando las cosas van bien, ¿no? Para aumentar el ciclo de crecimiento económico. Cuando las cosas van muy mal, como ahora, o sea, este año la economía va a caer un 1,7%, si no cae más, lo normal es hacer políticas anticíclicas, que eviten esa caída. Bueno, pues esta reforma es lo más procíclico que hay, porque es una reforma que va a favorecer el despido urbi et orbe, que no va a favorecer la contratación, porque efectivamente contratar es barato, no, ser contratado es barato, y el trabajador pierde derechos. Pero hay un elemento en la reforma que a mí me parece particularmente negativo, y es el hecho de que por cada nuevo contrato que haga una empresa de menos de 50 trabajadores, se van a movilizar recursos extraordinarios como nunca. Por cierto, UGT y comisiones todavía no habéis hecho el cálculo, pero hay que hacer un estudio del cálculo de lo que va a suponer las ayudas económicas para que haya solo rotación y para que haya efecto sustitución y expulsión, no para que haya creación neta de empleo. Esta es la prueba del 9 de esta reforma. Fijaros, permitidme, un nuevo contrato, empresa de menos de 50 trabajadores, primer trabajador que se contrata, ayudas previstas, 3.000 euros de ayuda fiscal. Si contratas a un trabajador que está en desempleo y, por ejemplo, lleva 2 meses en el desempleo, le quedan 10 meses de desempleo, el 50% del desempleo pendiente, más el 25% el trabajador, que seguramente se rebajará del salario. O sea, 75% del desempleo pendiente. Pongamos un coste medio de protección al desempleo de 800 euros, 10 meses, 8.000 euros, 75%, 6.000 euros. Más 3.000 de la ayuda fiscal, 9.000. Más 3 años de bonificaciones incrementales, 1.100, 1.200, 1.300, estamos hablando de más de 12.000 euros. Más de 12.000 euros por cada puesto de trabajo, que lo financiamos todos los ciudadanos, que si se desperdicia ese dinero, eso es una expropiación de nuestros derechos. ¿Y por qué se puede desperdiciar? No digo que se vaya a desperdiciar, porque fijaros, no hay en el decreto ley ninguna garantía de que quien se acoge a esas ayudas aumente el empleo. Es increíble. O sea, no se le exige a la empresa aumentar el empleo, ni siquiera mantenerlo. Es decir, se podrá estar tomando esas ayudas con una mano y despidiendo por causas objetivas, por ejemplo, con la otra, la misma empresa. Dice, pero yo recuerdo la reforma del 2010, las políticas de estímulo las establecimos a partir del aumento neto de empleo durante un tiempo, ¿no? Entonces, eso no existe en esta reforma. Entonces dices, ¿cómo que es una reforma para contratar y hacer un buen negocio y luego despedir a ese trabajador? Pero bueno, mi turno, que será de 15 minutos exactos, está dirigido a la orientación del modelo productivo.
yo no veo ni un solo incentivo positivo en esta reforma para el cambio de modelo productivo, ninguno. Aquí no se discriminan sectores de actividad económica, al contrario, los sectores que mejor funcionaban, miraros la EPA del año 2011, todavía en 2011, con un tiempo tan penoso en términos económicos, tiene sectores que crecen en términos económicos y que generan empleo. Las TIC, las actividades científicas y técnicas, las ecoindustrias, todavía hasta el tercer trimestre crecía la sanidad y los servicios sociales, ya no, atención, ya no. Ha empezado a destruirse empleo por primera vez en 15 años en sanidad y servicios sociales en el cuarto trimestre del año 2011 y se va a seguir destruyendo en el primer trimestre del 2012 y en los siguientes por decisión del gobierno que tenemos. Pero había una serie de sectores que todavía seguían generando empleo. Energías renovables. En lugar de mantener los estímulos positivos a esa marcha que va en línea con la economía sostenible del futuro, el gobierno les quita, por una parte, y en la reforma laboral, en lugar de gastarse esos 12.000 euros por cada empleo, se podía haber dicho, vamos a promover los sectores que pueden competir mejor y que pueden ser más sostenibles para el futuro con incentivos positivos en materia de formación, en materia de cambio de sector económico. El gobierno parece que piensa que toda la economía es cíclica y sus sectores también. Es decir, lo que nos dice esta reforma es, mire, le voy a abaratar las condiciones de trabajo para que usted compre mano de obra más barata, así va a poder competir mejor y recuperar los niveles previos a la crisis. No se han enterado de lo que está pasando en el mundo. Este es un mal diagnóstico de por dónde va la economía actual y del futuro. ¿O es que podemos pensar que es posible recuperar 1 millón de empleos en el sector de la construcción? Pero si no es posible, al menos durante 15 años, los próximos 15 años va a ser imposible. Por tanto, hay que hacer pasarelas y dar salida a estos trabajadores hacia otros sectores. No hay ni un solo estímulo en positivo. Y si a alguien se le contrate durante un año, tiene periodo de prueba y puede ser despedido ya 365, no se va a formar. Ni la empresa va a invertir en formación, porque la reforma le lleva directamente a la política de rotación. Por cierto, rotación que va a suponer, dado que el despido, esto es decir, no va a ser un despido de 33 días, el despido va a ser de 20 días, el despido objetivo. Se podrán sustituir trabajadores maduros por trabajadores mucho más jóvenes en completa rotación. Y eso no es ningún incentivo positivo, ni para transformar el modelo productivo, ni para mejorar la productividad de nuestro sistema, ni para introducir nuevas mejoras en las políticas activas de empleo, ni para ayudar a la creación de empleo para los jóvenes. Por ejemplo, el contrato de aprendizaje lo han destrozado. Es lamentable. Eso lo habíamos acordado con los sindicatos en el año 2010. Inspirados en el modelo alemán. Es lamentable. Fijaros, una de las condiciones esenciales era que pudiera, que permitiera al trabajador que fuera contratado a través del aprendizaje obtener el título de formación, de EGB. Obtener esa titulación académica, se lo cargan, y lo quitan directamente, elevan el tiempo de trabajo y reducen el tiempo de formación y se cargan la pasarela para la obtención de una cualificación académica para el futuro. Es alucinante. Es decir, pero ustedes, ¿a qué mundo nos quieren llevar? Por tanto, no hay ningún incentivo en positivo, ni hay, por supuesto, avances de ningún otro tipo en términos de conciliación o el tratamiento del sector público, del que ahora hablaré también muy rápidamente. De manera que, esos digamos que serían los efectos micros. Sí, no hay incentivos para cambio de modelo, no hay incentivos para mejor formación, al que va un contrato de aprendizaje, que por cierto puede estar hasta los 33 años encadenando contratos de aprendizaje, con nosotros solo puede haber uno, en la reforma del 2010. Esto está inspirado en el modelo alemán, ¿no? Pero hasta los 33 años encadenando contratos de aprendizaje parece una cosa un poco fuerte y sin posibilidad de obtener una titulación académica que se elimina. No hay, por tanto, ningún tipo, repito, de incentivo en positivo. Pero además, ¿qué va a ocurrir con el otro segundo efecto penoso de esta reforma? Yo cuento porque me parece muy significativo lo que ocurrió. Esto se aprobó un 11 de febrero, la reforma laboral, un viernes, ¿no? Bueno, pues el lunes siguiente, el lunes siguiente, a los 3 días, la Biblia liberal conservadora en economía, se llama The Economist, que por cierto es una revista excelente, aunque yo no comparto sus criterios, publicó una editorial, o sea, en su número, primero lo hizo online, luego lo introdujo en la revista la semana siguiente, analizando los efectos de la reforma laboral en España. ¿Sabéis cuál era su línea argumentativa? La línea argumentativa era, esta es una devaluación interna.
que está bien visto en términos económicos. Esto es una devaluación interna. España, decían ellos, no puede competir, no puede mantener su situación competitiva, como no puede utilizar su moneda, no puede devaluar su moneda, tiene que devaluar los factores de producción, los costes. Y entonces el análisis era excepcional, decía, pero la reforma solo va a acabar con una rebaja generalizada de salarios en España. Y ellos mismos dejaban caer, pero no hay un acuerdo de rentas. Es decir, no hay un acuerdo en que el esfuerzo haya que hacerlo entre todos. Supongamos que fuera necesario, y los sindicatos hicisteis un acuerdo en enero, congelar salarios, porque las cosas están muy mal. Si tú congelas o rebajas salarios, se supone que cada producto, cada unidad de producto será más barata, porque bajan los costes laborales. Pero como en la reforma no hay nada de compromiso de la otra parte de que esa rebaja no vaya a aumentar los beneficios, podría ocurrir que se produzca una devaluación generalizada de nuestras condiciones de vida, una rebaja generalizada de la media de nuestros salarios y una recomposición de los márgenes empresariales. Porque si al menos hubiera garantía de que esa rebaja va a establecer un mejor modelo competitivo y a vender más fuera, dicen, bueno, no me parecería justo ni equitativo, pero podría tener sentido económico. Pero es que no lo tiene, desde el punto y hora de que no hay, como ocurrió en los pactos de la Moncloa, en otros momentos no hay digamos, un equilibrio entre el esfuerzo que todos debemos hacer. Por tanto, aquí, como se sabe, la rebaja del salario la puede decidir unilateralmente el empresario después de 3 trimestres con caída de ingresos o de ventas, ni siquiera pérdidas, como sabéis, y por tanto ese va a ser el segundo efecto pernicioso que va a traer esta reforma laboral. Mañana publicaremos un informe al que le hemos dedicado mucha atención en la Fundación Ideas, que demuestra los efectos negativos, procíclicos, que va a tener esta reforma. Todavía estamos acabando los números, pero la verdad que el año se presenta muy mal. Eso es lo que nos salen los modelos que hemos aplicado, matemáticos que hemos aplicado. Habrá una caída de la renta disponible de las familias, evidente, ya ha ocurrido en el 2011. El año 2011, el segundo semestre ha empeorado mucho la situación, entre otras cosas, porque ya estaban cayendo en términos reales los salarios, estaban cayendo porque la inflación se ha ido por encima del incremento salarial. Eso, cuando tú tienes una crisis tan grave y no tienes disponibilidad para recurrir al endeudamiento, y las familias no la tienen ahora, o sea, esto en tiempos de crisis de crecimiento económico no tendría demasiado impacto económico, pero ahora sí. Quiero decir, los trabajadores en España, la inmensa mayoría de los ciudadanos, son mucho más dependientes de sus salarios ahora que lo eran hace 3 años. Es decir, el único ingreso que se percibe mayoritariamente es ese. Si se produce una caída en términos reales de ese ingreso, que se está produciendo, lamentablemente, pero es así, ya se estaba produciendo en 2011 y ahora se puede acentuar, eso va a tener un impacto muy negativo en renta bruta disponible, renta de las familias, en consumo, por supuesto, por tanto, en caída del PIB adicional, en aumento de los gastos estabilizadores de protección al desempleo, al menos durante un tiempo, porque va a haber un aumento, y por supuesto un déficit superior, un déficit público superior. Por tanto, en términos de impacto va a ser muy negativo durante bastante tiempo. Es decir, la reforma, por tanto, aumenta el número de despidos, caen los salarios, aumenta el gasto en prestaciones, cae la renta disponible, se reduce la recaudación por IRPF, se reduce la recaudación por IVA, cae el consumo, se destruye empleo, cae el PIB, aumenta el déficit público y se agrava la crisis en el año 2012 y 2013, según nuestras estimaciones, 2012 y 2013, de forma muy notable. Por tanto, habrá una caída adicional que ya podemos decir que superará el 2% del PIB en este año, con lo cual nos situará de nuevo en el peor momento de la crisis, que fue el año 2009. Y esta vez sí, por decisión unilateral del gobierno. Esta vez sí, debido exclusivamente a sus decisiones. Acabo con dos referencias más. Si os parece, una tiene que ver con el empleo público y otra con la igualdad. Solo una referencia. Las cifras que maneja el gobierno de 635.000 empleos a destruir este año, que serán más, según nuestros cálculos, yo no quiero llevar la inquietud a nadie, pero están basadas fundamentalmente en destrucción de empleo público. Ya empezó, como dije antes, en el 4º trimestre del año 2011. La afiliación media en seguridad social solo en el sector de sanidad y servicios sociales cayó en 35.000 en enero. 35.000.
lo que no había ocurrido en los últimos 15 años. Por tanto, el ajuste pendiente es el del empleo público. Solo hay que leer algunos de los predicadores españoles, uno de ellos el director de un diario famoso, pero se enfada si le citamos, que ha venido manteniendo la línea que ilumina a este gobierno y que viene diciendo que sobran entre 700 y 800.000 empleados públicos. Y son las cuentas que tiene el gobierno a 4 años vista. Es decir, según ellos sobran 800.000 empleados públicos. Fijaros que el ajuste en el empleo público puede ser brutal porque la reforma es perversa. La reforma exige destruir, exige extinguir el contrato en las administraciones públicas stricto sensu, cuando haya una insuficiencia sobrevenida presupuestaria. A las administraciones públicas no se le permiten los mecanismos de flexibilidad que se permite a la empresa privada, de suspensión del contrato o reducción de jornada. En el caso de un ayuntamiento o de una comunidad, si te quieres acoger a la previsión legal establecida en el decreto ley, solo hay una vía: extinción del contrato de trabajo, es decir, despido. Y en eso es en lo que están pensando. Por lo tanto, viene el ajuste del sector público. Ese viene ahora. No digo yo que no haya habido excesos. No digo yo que seguramente esto se puede arreglar con una tasa de reposición menor durante unos años. Se puede hacer de forma acordada. Es decir, si hay un peso excesivo y las administraciones tienen dificultad para financiar el capítulo primero, podemos hacer durante unos años una reposición menor del número de empleados públicos que se jubilan. Y por otra parte, recordad que hay muchos de esos empleados, me refiero a los laborales, a los funcionarios no se les puede tocar, estamos hablando de los laborales, muchos de ellos han ganado su posición en un proceso competitivo, y en mi opinión es inconstitucional este decreto de ley en ese sentido, porque mucha gente es laboral de una administración ganado en una especie de oposiciones. Mucha gente ha hecho procesos competitivos para su selección, y por tanto ahí habría discusión. Pero eso es lo que se viene. Y por último, disculpadme, sobre igualdad. En fin, hay algo penoso en este decreto de ley, es que pone todos los obstáculos posibles a las políticas de igualdad. Si esta es una ley hiperflexible para despedir, pero aquello que tenía de flexible para mejorar la conciliación de la vida personal y familiar, lo hacen inflexible. De manera que a una madre o a un padre, normalmente una madre, si quiere acogerse a reducción de jornada por cuidado de hijos, y antes tenía la libertad de acumular esa reducción de jornada en periodos amplios, semanales, mensuales o anuales, o diarios, ahora se le va a obligar a hacerlo diariamente, con lo cual se inflexibiliza la posición. A la mujer que ha tenido excedencia por cuidado de hijos y quiere volver al empleo, le quitan la bonificación. Y el derecho a la lactancia puede ocurrir exactamente igual. Me parece penoso por una razón: no entienden nada de la economía moderna. Entre el año 95 y el 2007, y conviene tener memoria, la década prodigiosa del crecimiento del empleo en España, el número de ocupados aumentó en 8,5 millones, ¿de acuerdo? O sea, a final de 2004, finales de 2007, 8,5 millones más de ocupados. De ellos casi 5 millones mujeres. Es decir, ¿qué hubiera hecho la economía española en un tiempo prodigioso en el que la cuenta de resultados y los beneficios empresariales crecía al 20% anual, o no, al 20% anual? ¿Qué hubiera hecho la economía española sin este factor esencial de producción, la mujer en este caso, y 2 millones de inmigrantes? Lo pongo también adicionalmente. De los 8,5 millones, esta ha sido la distribución de la incorporación al empleo. No tiene ningún sentido, a la economía a la que vamos, poner trabas a las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad son un instrumento de producción, productivo, de mejora de la productividad del sistema. Por tanto, a mí me preocupa mucho la orientación que le dan, porque olvidan todos estos elementos. Muchas gracias. Ya. Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad es que primero tengo que empezar por agradecer al Partido Socialista de Navarra esta oportunidad que nos brinda a la UGT, pues de transmitiros
todas nuestras inquietudes, no solamente por la reforma laboral, sino por todo lo que está sucediendo en este país, y transmitiros lo que queremos que transmitáis en vuestros pueblos, en vuestros círculos sociales, para que el día 29 de marzo las fábricas, los centros de trabajo se vacíen de actividad y las calles se llenen de rebeldía, porque la verdad es que es muy grave lo que está sucediendo. Mirad, hay una de las cosas que nos acusan de que no damos ni siquiera 100 días de gracia a un gobierno para llevar a cabo sus políticas, ¿no? Es que no podemos. Es que es muy grave lo que está pasando. Es que es una auténtica involución social lo que están produciendo. Ya se quedaron con las ganas en el año 2004 cuando perdieron las elecciones aquel 14 de marzo. Se quedaron con las ganas y ahora lo están poniendo desde el primer momento. Yo hace, no sé, 3 meses así, cuando ya habían ganado las elecciones el Partido Popular, comentaba en una reunión, estábamos comentando que qué harían el Partido Popular cuando entrase, si iban a ir como un elefante en una cacharrería o si iban a ir poco a poco. Y yo tengo que reconocer que, por llevar la contraria a todos los que estábamos allá, no por llevar la contraria, sino porque lo pensaba que era así, estaba completamente seguro de que estos iban a entrar como un elefante en una cacharrería, que no se iban a conformar con el contrato único de 33 días, no, que iban a ir como un elefante en una cacharrería, y si podían llevarse a los sindicatos por delante, pues mejor que mejor. Y así ha sucedido. Mira, cuando nosotros les decíamos que hay que elevar el nivel de ingresos del Estado y por tanto había que gravar las rentas del capital, que eran las únicas que no se habían tocado, nos decían, en campaña electoral eso sí, de que no iban a tocar los impuestos, de que los impuestos de subir ni hablar. Pues mira, primeros de enero tenemos una subida de impuestos, pero sobre las espaldas de los mismos, de los trabajadores. La relación entre lo que van a recaudar de más del impuesto sobre la renta con relación a las rentas del capital es de 3,5 veces. Y además es que nos rebaja nuestro poder adquisitivo de forma notable. Por lo tanto, caída del consumo. Y además eso lo justifican, la caída del consumo producido por esto, lo justifican en que hay que reducir el déficit. Pero reducen el déficit además recortando indiscriminadamente en el estado de bienestar. Dicen, vamos a cumplir con el Pacto de Toledo y vamos a subir las pensiones, vamos a revalorizar las pensiones. Mentira. Porque en enero deciden subir un 1%, fijaros qué cantidad de subida a las pensiones, pero además es que es mentira. 1.300.000 pensionistas de este país que cobran la pensión mínima no van a ver subida su pensión. Por una sencilla razón, porque además de subir el 1%, congelan el salario mínimo interprofesional. Todos sabemos lo que pasa. Las pensiones mínimas, como no llegan al salario mínimo interprofesional, cobran ese salario de pensión. Por lo tanto, si lo congelan, no hay subida posible. Y así sucesivamente. Y ahora nos anuncian más todavía. Nos anuncian que tienen que recortar 18.000 millones de euros. También es mentira. También es mentira, porque para el 2013 tienen que recortar 60.000. 60.000 millones de euros si quieren seguir lo que ellos han firmado en Europa, el Pacto de Estabilidad Presupuestaria. Por lo tanto, va a venir muchísimo más recortes todavía. Y eso no lo han querido sacar hasta ahora, lo sacarán pensando en las elecciones andaluzas. Pero es una de las partes de la tríada que trae la involución social.
los recortes del estado de bienestar. Pero es que hay otra más. Hay otra más en la que dicen, además de todo esto, el dinero tiene que estar en las manos de los dueños de siempre, en el capital y en la derecha. Y hacen una reforma financiera que reforman, qué casualidad, el sistema, la parte del sistema financiero que corresponde a cajas de ahorro. Las que son más sociales en este país, las que tienen mayor pluralidad ideológica dentro de sus consejos de administración y órganos de decisión. ¿Sabéis la reforma financiera que quieren hacer? Dejar esto en 4 bloques. El litoral mediterráneo, Andalucía, Navarra y Galicia en manos de CaixaBank, gobernada por CIU. Ibercaja y Bankia se encargarán del centro y Extremadura. Y arriba, en Euskadi, Kutxabank. Es decir, PP, PNV y CIU. Eso es lo que van a controlar el dinero de este país, en las cajas de ahorro. Lo que antes era pluralidad ideológica va a ser única y exclusivamente un monólogo, un monopolio del capital y de la derecha. Eso trae consigo la reforma financiera. Ya tenemos la segunda parte de la triada que os digo. Los recortes del estado de bienestar, que nos va a hacer a todos menos libres y más dependientes. La reforma financiera, que va a poner el dinero en su lugar, en el lugar de los bolsillos de la derecha y del capital. Y la tercera parte es la reforma financiera, la reforma laboral, que nos va a convertir a los trabajadores en esclavos. Con eso vamos a volver al siglo XIX. Los trabajadores y los ciudadanos de este país conseguimos, a través de mucha lucha, conseguimos llegar a una república. Conseguimos eliminar muchas capas que nos impedían avanzar. Y cuando conseguimos a eso, utilizaron las armas. Y nos devolvieron al lugar que querían. Después nos recuperamos. Y además, aliados con el modelo social imperante en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, de diálogo social, de pacto, de concertación, conseguimos todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Y ahora el golpe de Estado es incruento. Pero si no nos rebelamos, si no nos damos cuenta de la situación, seremos sometidos. La reforma laboral es que no tiene por dónde cogerla. Porque hasta ellos mismos dicen que no sirve para crear empleo. Es una regla de 3. Es tan simple como que los 4 años, lo decía el compañero Jesús hace poco, es tan simple como que los 4 años anteriores a la crisis, en España se creaba la mitad del empleo que se creaba en Europa. La mitad. Con la misma legislación laboral, pero con distinta economía. En estos 3 años se han ido 3,5 millones de puestos de trabajo, han sido destruidos. Con la misma legislación laboral, pero con distinto proceso económico. Por lo tanto, es para responderles como respondía Clinton a Bush en el año 92. Que no son las leyes, estúpido, que es la economía. Pero es que no son estúpidos, es que ya lo saben. Y eso es lo que quieren conseguir. Aprovecharse de la crisis para
hacer una verdadera involución social. La reforma laboral es que no tiene por dónde cogerla. Porque decía Jesús, el contrato del emprendedor, hay una cosa más grave todavía en el contrato del emprendedor. Aun siendo grave todo lo que decía, es que tiene un periodo de prueba de 12 meses. ¿Qué crees que puede decir? ¿Qué puede decir? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un contrato temporal, encubierto, de manera clara y despiadada, porque es que no tiene ningún periodo de indemnización. Es que no tienen que basarse en causas objetivas ni económicas para despedirte. Es que no has pasado la prueba y no tienes indemnización. Es que es gratuito. Es que hasta el momento en que todos los trabajadores del 98% de las empresas de este país, que eso es lo que supone las empresas de menos de 50 trabajadores, hasta el momento en que eso sea así, se pagará 20 días de indemnización. Ojo, 8 días de ellos pagados por el Fogasa. Pero es que a partir de ahí, a partir de que los trabajadores de este país, la inmensa mayoría de los trabajadores de este país sean contratados con ese contrato, es que no hay ningún día de indemnización. Es que la negociación colectiva la tiran por la borda. Mirad, nosotros habíamos llegado en enero a un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Sospecho que gran parte de la patronal no estaba de acuerdo, pero lo firmó porque ya sabían lo que venía. Habíamos llegado a un acuerdo que era importantísimo para la defensa del empleo existente y para la negociación colectiva. La negociación colectiva es un instrumento que puede dar capacidad para competir a las empresas y por tanto puede elevar el crecimiento de este país. Un acuerdo que contenía moderación salarial, claro que sí. En tiempos como los que están ocurriendo, los trabajadores somos los primeros que damos ejemplo de responsabilidad. Moderación salarial. Pero cuidado, a la vez control de rentas, control de distribución de beneficios y control de precios. Y además dábamos condiciones de flexibilidad a las empresas, flexibilidad funcional, flexibilidad interna, flexibilidad externa, pero negociándola y de común acuerdo, no de forma unilateral. Y claro que dábamos capacidad a las empresas que no pudiesen sostener el convenio sectorial, dábamos la posibilidad de descuelgue de forma negociada, pactada y una vez comprobada por la comisión paritaria de los diferentes convenios de que la situación que nos presentaba la empresa era real. Bueno, pues todo eso se ha cargado esta reforma laboral. Todo, absolutamente todo. Porque deja en manos del empresario, de forma unilateral, el poder descolgarse de los convenios. Es decir, el hacer pactos de empresa o incluso pactos individuales con los trabajadores. Con esta reforma laboral, cualquier empresario se puede dirigir a cualquier trabajador de su empresa y decirle, oye, esto son lentejas, o lo tomas o los dejas. Y si no lo quieres, pues te vas con 20 días. Claro que pueden acudir a los tribunales. Lo más que pueden conseguir es que en lugar de 20 días sean 33. Pero sin trabajo. Y además con la amenaza de que hay 5,5 millones de parados que están deseando ir ahí. Eso
es lo que consigue esta reforma laboral. Cualquiera puede presentar despidos colectivos, expedientes de regulación de empleo sin autorización administrativa. Lo tienen que comunicar a los trabajadores, faltaría más. Si van a ser despedidos, que no supieran hasta última hora qué va a ser. Pero después no pasa nada, se presenta el expediente en la delegación de trabajo correspondiente y punto final. No necesitan autorización administrativa. Por el mero hecho de en 3 trimestres consecutivos haber perdido, no sé, voy a decir una exageración, 15 euros cada trimestre. De ingresos, no de beneficios. Eso dice la reforma laboral. ¿Eso sirve para crear empleo? No. Eso sirve para rotar. Eso sirve para lo que están haciendo ahora. Del 13 de febrero, en Navarra, del 13 de febrero al 2 de marzo, 82 expedientes de regulación de empleo, sin autorización administrativa. Más de 600 trabajadores. ¿Con qué objetivo? Con uno. Luego reponerlos con salario muchísimo más barato. Eso es lo que están haciendo. Lo que decía Jesús hace un momento. Devaluar el factor trabajo en lugar de devaluar la moneda, porque no lo pueden hacer. Y eso es lo que trae consigo la reforma laboral. Unido a las otras 2 cosas que os he dicho, trae una involución social a este país y nos vamos a encontrar en el siglo XIX. Me alegro de alguna manera que ayer esto al PP le ha costado, porque me imagino que les dará un toque de atención. Si no, vamos a prepararnos. Y por eso, como decía al principio, compañeros y compañeras, tenéis que transmitir a todos, porque el día 29 de marzo la calle tiene que ser un clamor. Las empresas y los centros tienen que estar en silencio, pero la calle tiene que ser un clamor. Es la única forma de evitarlo. Es la única forma de evitarlo. Yo había traído aquí algunos de los argumentos de decálogo de mentiras contra la huelga general que están vertiendo algunos. Para que tengáis claro alguna cosa. Dicen que la huelga es política. Nos dicen que la huelga es política, la hacen de manera peyorativa, ¿no? Todas las huelgas generales son políticas, porque se hace contra decisiones también políticas que afectan a todos los ciudadanos. También suelen decir, el país es que no está para huelgas. Mira, las huelgas generales son el último recurso que nos queda. De hecho, en democracia, este sindicato al que yo represento ha convocado 7 huelgas generales. Fijaros si son importantes para nosotros una huelga general. La huelga perjudica la imagen de España en el exterior. Yo creo que alguno perjudica mucho más la imagen exterior de España que lo que podamos expresar fuera con una huelga general. Dicen, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pretendiendo atribuir a los trabajadores la responsabilidad última de la crisis y de los recortes que el gobierno no ha tenido más remedio que hacer. La crisis, compañeros y compañeras, que no se os olvide,
es consecuencia de la codicia de la banca, única y exclusivamente. El mercado laboral es muy rígido, en beneficio de los trabajadores, y desincentiva la creación de empleo. No sé si fue ayer cuando leí una nota que salía de UPN, una nota de prensa que salía diciendo que es que esta legislación laboral, a consecuencia de esta legislación laboral, se habían destruido 3,5 millones de puestos de trabajo. Hombre, es para echar a correr. O sea, no me sea usted estúpido. La legislación laboral... Mira, en este país ha habido 53 reformas laborales en este periodo democrático. ¿Habéis visto que alguna haya creado empleo? La legislación laboral existente en estos momentos, lo único que hacía era aumentar la temporalidad del trabajo existente. Hemos alcanzado cotas en Navarra del 28% de temporalidad, pero no la destrucción de empleo. Por lo tanto, que no hagan culpable a la legislación laboral. Y más cosas que os diría, pero no quiero ser cansino. Solamente pediros un esfuerzo, y el día 29 de marzo lo que os decía: huelga general y en la calle rebeldía. Nada más, compañeros y compañeras. José Luis. Muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a los organizadores, al Partido Socialista Obrero Español de Navarra, por la invitación a participar en esta jornada a propósito de la reforma laboral. Para mí tengo que decir que es un placer estar aquí con todos ustedes, con tan cualificados ponentes, y quiero felicitarles por la iniciativa, porque si no estábamos enterados, si no teníamos argumentos suficientes pues para combatir la reforma, creo que hoy hemos escuchado pues suficientes argumentos y de peso, realmente de peso, para estar no precisamente a favor de esta reforma que se ha hecho. Bien, yo me voy a mover y ya les pido disculpas anticipadamente porque no sé hacerlo de otra manera. Es una muestra de mi incapacidad en el ámbito que me puedo mover, que es exclusivamente en el ámbito jurídico, y por tanto le autorizo al presidente de la mesa para que cuando note que la gente realmente se ha cansado me interrumpa, me corte y pasamos a otra cuestión. Bien, voy a hacer una primera descripción general y luego voy a entrar, me voy a centrar un poquito más en dos cuestiones que a mí me parece que son centrales en esta reforma, en la reforma laboral. Bien, creo que estamos ante una reforma extensa, intensa y verdaderamente profunda, ante una batería de medidas de amplio espectro que apuntan en múltiples direcciones. Los cambios son sustanciales y de profundo alcance político-jurídico que llegan hasta la médula espinal del sistema normativo del derecho del trabajo, y diría incluso del modelo constitucional de relaciones laborales. Afecta profundamente a los principios básicos de nuestro ordenamiento y afecta a los complejos equilibrios que tradicionalmente el derecho del trabajo ha querido mantener en este ámbito. Bien, desde luego es finalista la reforma. La reforma tiene un claro objetivo, declarado expresamente, que es generar confianza empresarial para crear empleo y mejorar la empleabilidad. Esta es la finalidad. Esta es la finalidad.
Y el eje básico vertebrador de toda la reforma es la flexibilidad. La flexibilidad que se ha convertido en un auténtico fetiche, en un talismán, una especie de objeto de culto al que se le atribuyen unos poderes cuasi, diría yo, sobrenaturales, porque parece que va a resolver el problema del paro y las dificultades que tenemos en este momento en el mercado de trabajo. Y en este sentido se pregona la flexibilidad, como ya se ha dicho en las intervenciones anteriores, en todos los frentes, en la entrada, en el medio y en la salida, y especialmente en dos ámbitos, en el interno y el externo. Entonces se busca abiertamente y sin tapujos la flexibilidad en la gestión de la mano de obra y en la salida a través de la facilitación causal y económica del despido. Bien, la reforma se autodefine a sí misma equilibrada. En la propia exposición de motivos se dice que la reforma laboral es completa y equilibrada. Y así se viene defendiendo por los mentores, por los que están poniendo voz a la reforma. Incluso en la propia exposición de motivos se viene a decir que esto beneficia a todos, que todos salen ganando, etcétera, etcétera. Pues bien, mi pretensión, modesta pretensión, en los minutos que me va a conceder el presidente, es realizar un análisis jurídico, si me lo permiten, de conjunto global, sin apriorismos, desde el propio desideratum de la norma, desde ese objetivo y desde esa autodefinición, valorando el alcance y los posibles efectos de las medidas adoptadas. Tratar de responder si realmente es equilibrada, como se dice, y si existe, por tanto, un reparto proporcional de sacrificios. En suma, es ver si hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Evidentemente la respuesta ustedes ya se lo imaginan, porque es evidente cuál es la respuesta. Bien, me voy a centrar especialmente en dos aspectos que me parecen centrales de la reforma, que tienen que ver con dos líneas fuerza que informan prácticamente de manera transversal casi todas las iniciativas que se han tomado en esta materia. Por un lado, lo que tiene que ver con la negociación colectiva, las modificaciones que se han producido en materia de negociación colectiva, y por otra parte, la importante atribución de importantes mecanismos de gestión de los recursos humanos y, por tanto, de poder en la determinación de las condiciones de trabajo en la propia empresa. Comenzaré por la negociación colectiva, y voy a empezar por la negociación colectiva porque creo que, a mi modo de ver, es la institución laboral que ha sufrido un mayor quebranto con la reforma y donde, desde mi juicio, se encuentra la mayor erosión, el mayor ataque que se hace al modelo constitucional de relaciones laborales. He sabido, pero tengo necesidad de recordar, que la autonomía colectiva constituye un pilar fundamental de nuestro sistema normativo de las relaciones laborales. Modelo constitucional de relaciones laborales se basa en la función reconocida a los interlocutores sociales en la regulación de las condiciones de trabajo. En el artículo 37 se habla de la fuerza vinculante. Ahí es que realmente se quiere atribuir protagonismo a los sindicatos y a las organizaciones sindicales y a las asociaciones empresariales en la gestión, en la regulación de las condiciones de trabajo. Quieren que ellos pacten las condiciones de trabajo, lo que por otra parte es una seña de identidad del Estado social y democrático de derecho. Es decir, no es concebible ni es compatible un Estado democrático actual, vigente, sin la presencia de las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales pactando las condiciones de trabajo. Ya sé que los quieren arrumbar, los quieren eliminar. Esto no es concebible, hay que decirlo abierta y claramente. Son piezas claves, tan claves como los partidos políticos en un sistema democrático. Están en el título preliminar, detrás de los partidos políticos, artículo 6, en el 7 vienen los sindicatos. Esto hay que recordarlo, porque se nos olvida. Bien, es verdad que en los últimos tiempos pues el diálogo social no ha dado todos los frutos que cabría esperar. Yo creo que era exigible un poco más.
y realmente no se ha conseguido todo lo que cabía esperar. Y en ese sentido, pues de alguna manera el Estado también se ha visto obligado a intervenir. Ahora, antes, bien, pero obviamente esas no han sido las razones, no han sido los problemas, las dificultades que han encontrado los agentes, los interlocutores sociales para consensuar una reforma. Han pesado poderosamente otras razones mucho más influyentes. Pues ¿qué ha pesado? Por poderes financieros, una vez más, han pesado pues la lógica impuesta por las autoridades europeas y por las instituciones de gobernanza económica internacional. Bien, analizando un poco las propuestas normativas de la negociación colectiva que incorpora la reforma, se ve claramente que no es este modelo constitucional que yo a ustedes les acabo de describir lo que ha servido de referencia a nuestro legislador, al Ejecutivo. Por cierto, decreto ley, legislación de urgencia, una vez más, ya vale. ¿Cuándo vamos a acabar con la legislación de urgencia? ¿Vamos a modificarlo o no? Otra vez. Bien, al contrario, me parece que realmente lo que ha servido es un poco de excusa, ese déficit de resultados de la negociación colectiva, y ha servido de pretexto, a mi juicio, para infligir un severo golpe al sistema de negociación colectiva, para debilitarlo y devaluarlo, para desmantelarlo. Yo creo que esto se puede hablar con claridad, porque creo que es a lo que nos lleva esta reforma. Bien, ya de entrada, esto parece una cuestión igual irrelevante, pero creo que es sintomático. En la reforma no se mencionan para nada el artículo 7, ni el 28, ni el 37.1 de la Constitución, que son los pilares esenciales. Solo se menciona, qué casualidad, el 38. Y dice que los poderes públicos pues están para velar por el incremento de la productividad. Oiga, ¿y solo para eso? ¿Dónde está el resto? Se ha olvidado. Esto ya es una muestra de la perspectiva que tiene el legislador cuando aborda la reforma. Pero yo creo que, antes ha dicho, y suscribo totalmente, el Ejecutivo ha entrado en este tema como un elefante en una cacharrería, interviniendo y perjudicando de manera notable y grave la autonomía colectiva. Y me baso en varios hechos que yo creo que son incontestables. De entrada, pues mire usted, es que ha ignorado, ha desdeñado el segundo acuerdo para el empleo y negociación colectiva 2012-2014, que 5 días antes estaba publicado en el Boletín Oficial del Estado. Oiga, mire usted que nuestro sistema es el sistema basado en la negociación colectiva. Usted no se lo puede cargar e ignorarlo completamente. Pues mire por dónde. Ahí los propios interlocutores sociales ya habían detectado un problema de funcionamiento del propio mercado y del funcionamiento y del deficiente funcionamiento del sistema de negociación colectiva, y querían poner remedio, de una determinada manera, que era optando por un sistema centralizado y articulado, pero al mismo tiempo haciéndolo compatible con mecanismos de flexibilización de la empresa. Bien, ¿qué ha hecho el Ejecutivo? Pues sencillamente se va a pasar por el arco triunfo. Ha optado por un sistema de negociación, como vamos a ver, absolutamente descentralizado. Es decir, lo ha ignorado. Había otros aspectos también, que no voy a relatar. Y había algún otro aspecto que, bueno, pues yo supongo que en esa negociación, en ese acuerdo, pues constituían una concesión que se hacía a la otra parte, que tiene que ver pues con la introducción de un nivel de flexibilidad en materia de movilidad funcional, etcétera, etcétera. Y eso sí, sin embargo, sí lo ha tomado y lo ha incorporado a la reforma. Podía haber cogido otras cosas, no lo ha cogido. Este es un hecho claro donde realmente pues lo que se había negociado pues le ha importado un pepino. Bueno, más hechos que me permiten concluir o llegar a la conclusión que he llegado, que realmente supone un ataque frontal a la autonomía colectiva. Bueno, pues hay una cosa muy evidente, y es que ha dado un vuelco completamente al modelo de negociación colectiva, propiciando un cambio en la relación jerárquica entre los distintos niveles de negociación, entre el convenio colectivo sectorial y el convenio colectivo, vamos a decir, de empresa. Ha optado claramente por la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto del sectorial, estableciéndolo además como una regla absoluta e imperativa e indisponible, que esto es lo peor. La posibilidad de negociar convenios en la empresa se ha extendido a una serie de materias, no están todas, pero estas materias son tan importantes, tan extensas, tan sustanciosas,
que prácticamente están todos los aspectos clave de lo que podemos decir que es la gestión flexible y rentable de la mano de obra. Ahí está todo. Además se trata de una regla, como digo, indisponible. No permite que, digamos, la negociación colectiva superior pueda limitarla, establecer, digamos, unos cauces de vertebración, establecer un sistema de reparto, negociemos determinadas cuestiones arriba, dejemos determinadas cuestiones para abajo. Bien, esta opción española por la descentralización, sin control por parte de la negociación colectiva sectorial, no viene impuesto por Bruselas, hay que decirlo claramente, ni tiene parangón en el panorama comparado europeo. Este no es el modelo ni de Alemania, ni de Suecia, ni de los Países Bajos, ni de Francia, si acaso de los ingleses, pero nadie más. Por tanto, es una propuesta revisionista, liberal de nuestro gobierno, clarísimamente. Y además, yo creo que carece de una base científica clara, porque alguien nos tendrá que decir en dónde están las ventajas de este sistema del vuelco total de empezar a negociar convenios en la empresa olvidándonos de los convenios del sector. ¿Dónde están las ventajas? Porque yo no veo ninguna razón objetiva, todo lo contrario. Hay muchas más razones para mantener una ordenación y un reparto entre los distintos niveles y seguir manteniendo una cierta hegemonía del convenio del sector respecto al convenio de empresa. Y sin embargo lo que veo son múltiples efectos adversos asociados a este vuelco que se ha producido. ¿Qué tipo de efectos? Pues de entrada ya se han comentado, pero es evidente, la pérdida de derechos. Se va a producir progresivamente un vaciamiento de los convenios colectivos sectoriales. Encima es que no hay ninguna exigencia causal. Uno puede acudir porque sí. Es que no hay ninguna limitación en este sentido. ¿Qué va a traer? Pues va a traer, pues que de alguna manera se va a generar una dinámica de dumping social, donde van a competir las empresas a la baja entre ellos. Es más, se van a hacer un roto entre ellas las empresas. ¿Por qué? Porque de alguna manera en sectores pacificados habían llegado unos ciertos códigos de competencia no desleal, sectores clave. Ahora van a empezar a cuestionarse hasta los horarios, a qué hora abrimos, entre ellas. Entonces se va a armar un lío padre. Bueno, pero todo esto además tiene un efecto oculto. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a laminar, a una pérdida de poder negociador de los sindicatos. Esto es lo que se busca. ¿Por qué? Pues porque nuestro tejido empresarial es el que es. Tenemos 1.381.983 empresas que tienen 1 a 5 trabajadores. Es decir, y eso representa 3.543.000 trabajadores. Es decir, ahí no hay posibilidad, no hay implantación, no hay presencia sindical. ¿Quién va a negociar esos convenios? Y por otra parte, pues va a ser muy fácil negociar esos convenios. Bueno, creo yo, aunque luego, la verdad, tampoco sé efectivamente si esto va a dar el resultado que ellos esperan. ¿Por qué? Pues porque aparentemente es relativamente fácil. Me cojo al encargado y a 2 que me cojo y monto una comisión ad hoc y negocio con ellos un convenio y me desvinculo. Esta posibilidad teórica existe y probablemente algunos ya lo estén poniendo en marcha. Bien, no sé si esto está al alcance de todos. Yo veo muchas limitaciones, o al menos algunas importantes, tipo normativo económico fundamentalmente. Iniciar todo un proceso de negociación, con lo que se supone, contratar un abogado, etcétera, etcétera, cubrir y cumplir con toda la tramitación y todo el procedimiento que conlleva, etcétera, etcétera, y con todo el control administrativo, el control de legalidad del convenio, etcétera, etcétera. Bueno, tiene dificultades. Por tanto, no sé exactamente si esto va a tener, digamos, la relevancia, pero desde luego proyecta, crea unas expectativas para las empresas y perjudiciales para los trabajadores inmensas. Bien, pero es que aparte de esto hay otro tema que ya también ha salido anteriormente, y es que si uno no quiere negociar un convenio colectivo, me voy al descuelgue del convenio, que esta es la otra alternativa. Esto es muy caro, me voy al descuelgue. Bueno, aquí hay una pequeña dificultad que lo tengo que pactar, y si no lo pacto, bueno, pues ahí tengo un problema, etcétera, etcétera. Pero es que aquí esto, bueno, más o menos lo teníamos anteriormente, ahora lo hemos llevado al artículo 82.3, antes teníamos el descuelgue salarial,
Ahora se ha extendido lo del descuelgue salarial prácticamente a todo el convenio, se ha universalizado el descuelgue prácticamente, con lo cual pues queda al albur prácticamente el empresario, porque aquí se ha producido una profunda corrección también respecto del panorama anterior. Todos los elementos más relevantes de las condiciones son modificables, y son modificables no ya como un instrumento de salida a la crisis, que diríamos, bueno, pues hombre, si está muy mala cosa y necesitamos acudir, pues digamos, por lo menos tenemos una excusa, pero es que son modificables como mero instrumento de gestión coyuntural, de gestión preventiva. Oiga, porque sí, porque quiero hacerlo más competitivo. ¿Tiene usted alguna razón de peso? ¿Tiene usted resultados negativos? No me hacen falta para ir a una modificación del convenio colectivo. Bien, por otra parte se ha excluido todo el control de razonabilidad de la decisión, con lo que se incrementan los márgenes de disposición por parte del empresario. Aparte se acompaña también de una ausencia de contrapesos que que los teníamos anteriormente, en la cláusula de descuelgue, pues en fin, salarial, se les obligaba a mantener el empleo, por lo menos, se les limitaba temporalmente. Es que todo está desaparecido, ha desaparecido todo. Bueno, y ya el tercer golpe que se ha asestado, importantísimo, es que en caso de desacuerdo, si la parte no se pone de acuerdo, pues mire usted, no hay ningún problema. El empresario acude a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, al órgano correspondiente, y Santa Pascuas. Y se ha acabado. Y ahí se dicta un laudo de obligado cumplimiento, y eso se impone. Es decir, que hemos vuelto a rehabilitar el viejo sistema franquista del arbitraje administrativo. Porque esa comisión consultiva se dice que va a estar integrada por... Esto es una forma de camuflar, pero va a estar la administración, va a ser un órgano de naturaleza administrativa al final. Bien, por tanto, el gobierno parte, yo creo que de una visión muy negativa de la negociación colectiva. No lo considera en ningún momento como el mejor medio de reequilibrar las relaciones contractuales. Antes bien, y esto lo recoge la propia exposición de motivos, lo considera un obstáculo para adaptar las condiciones laborales a las concretas circunstancias de la empresa. Y lo somete a un sacrificio claramente excesivo a la negociación colectiva. En definitiva, ¿equilibrio? ¿Aquí hay equilibrio? No, por Dios, aquí no hay ningún equilibrio en este punto. Aquí, como se ha dicho por el profesor Palomeque, se ha producido un desplazamiento del equilibrio hacia uno de los lados, hacia el terreno del interés del empresario. Bien, y el segundo elemento central, que si me da tiempo puedo abordar. El segundo elemento central de la reforma tiene que ver con lo que he comentado anteriormente, con la atribución de importantes poderes al empresario para la gestión interna y externa, para la flexibilidad, en definitiva, para incrementar la mayor capacidad para poderse adaptar más fácilmente a las circunstancias económicas que sobrevengan. Es verdad que una de las características de nuestro mercado de trabajo pues es de alguna manera la falta de nivel óptimo de flexibilidad interna. Se decía, y algo de razón hay, que resultaba mucho más fácil despedir a un trabajador que internamente, pues en fin, poderlo cambiar de sitio, etcétera, etcétera. Bien, pues bien, para vencer todo esto, la reforma ha puesto en la mano, a disposición del empresario, un conjunto importante de medidas flexibilizadoras. No les voy a relatar todas y cada una porque me llevaría largo y tendido, pero desaparece la categoría profesional, hay una distribución irregular de jornada del 5%, hay una mayor posibilidad de traslado, mayor posibilidad de supuestos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con nuevos supuestos, se puede modificar la cuantía salarial, cosa que antes no se podía, el rendimiento y funciones, posibilidad de inaplicar las condiciones, como hemos visto, las condiciones recogidas en un convenio, se amplía la facultad de justificación de las causas suspensivas del contrato de trabajo y de reducción de jornada, se abarata el despido hasta límites, en fin, que todos conocemos. Bien, esta atribución de mayores prerrogativas empresariales se justifica en el interés de dotar al empresariado, digamos, de una gestión eficaz de la mano de obra y al mismo tiempo de generar, se dice, estabilidad en el empleo. Toda la filosofía de la reforma se basa en un intento de reducir el ajuste del empleo vía despidos
a través de las medidas flexibilizadoras internas. Bien, si examinamos un poquito esto con detenimiento, observaremos que esto es una auténtica milonga, que realmente lo que se ha hecho con todos estos instrumentos de flexibilización es crear una inestabilidad extrema en el ámbito laboral. Y para hacer semejante afirmación me baso de dos datos, dos hechos que son fácilmente contrastables. Uno tiene que ver con el modelo totalmente liberalizador de los instrumentos puestos al servicio del empresario, de estos instrumentos de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un modelo a la carta. Todo lo que les he relatado y mucho más que podía haber citado se pone a disposición del empresario para que elija lo que quiera. Lo que quiera. Es decir, no existe una ordenación o un escalonamiento entre las medidas, que sería lo lógico. Todas las medidas se formulan en un plano de igualdad y abierto para que el empresario pueda elegir lo que quiera a la carta, de tal manera que éste puede disponer libremente sin someterse a ningún orden secuencial entre todas ellas, acudiendo si es preciso al ajuste de empleo, al despido, sin someterse a ninguna otra medida menos traumática. El despido, por tanto, el abaratamiento, la facilitación de las causas de despido, por tanto, no está contemplado como sería lo lógico, en una perspectiva de equilibrio, como un recurso subsidiario, al cual el empresario pudiera recurrir cuando digamos que los demás instrumentos no han dado el resultado que cabía esperar desde la perspectiva, vamos a decir, de mejora, de viabilidad a la empresa, de ganar competitividad, etcétera, etcétera. No, es decir, es un mecanismo más que se le ofrece para que usted haga lo que quiera. Mire usted, esto no puede ser. Aquí hay que establecer un orden, un escalonamiento. Si no, usted no está garantizando la estabilidad. Si usted quiere garantizar la estabilidad, tiene que obligar de alguna manera a que siga secuencialmente cada uno de estos pasos. Bien, y otro dato muy importante es la lasitud, la liviandad o la liberalización de las causas justificadoras de las decisiones empresariales. Hay una, digamos, clave que vertebra casi todas las medidas que he comentado anteriormente, y es que en todas ellas hay un elemento causal. Y este elemento causal es de las causas justificadoras, que son prácticamente las mismas. Son las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Lo que pasa es que difieren, no en todos los supuestos estas causas tienen la misma delimitación, con lo cual no estamos jugando con la misma causa realmente. Bien, ¿pero qué ocurre? Pues ocurre que estas definiciones son tremendamente difusas, son vaporosas, son indeterminadas y son susceptibles de encajar cualquier cosa. Dentro del ámbito económico, dentro del ámbito de las causas técnicas, organizativas o de producción, perfectamente puede y tiene cabida una situación de crisis económica, por tanto una situación realmente patológica, como puede tener cualquier situación fisiológica. Es decir, mire usted, puedo recurrir a ella pues porque me apetece, por pura conveniencia. Nada lo impide, nada lo impide. Más que de causas en sentido técnico y riguroso, realmente cabe decir, por tanto, que estamos ante sofisterías o elementos retóricos, meras invocaciones de motivaciones genéricas que pueden esconder auténticos fetiches empresariales que todo lo justifica. A mí me sorprende que la causa que más debate ha suscitado haya sido el de las causas económicas y, en concreto, el de la disminución persistente en el nivel de ingresos y de las ventas. Porque si lo examinamos un poquito, este por lo menos incorpora un criterio cuantitativo y nos dice algo, hay algo de claridad, por lo menos hay un principio básico de seguridad, sabemos a qué atenernos. Pero es que si miramos los demás, porque aquí sabemos que 2 trimestres consecutivos no permiten cambiar las condiciones del convenio y que con 3 podemos echar a la gente a la calle. Ciertamente es criticable en sí, porque, bueno, redefinir la causa económica en función de los apuntes contables,
Todo el mundo sabemos que eso es fácilmente manipulable, que podemos perfectamente esperar al momento del bajón y aprovechar y hacer de ahí pues lo que queramos, ¿eh? Por tanto, riesgos tiene todos tiene. Pero es que hay algo peor, y es que en los supuestos de suspensiones de contratos y de reducciones de jornada, por las mismas causas, es que no se especifica nada. Antes se establecía un bypass. El artículo 47 de los supuestos de suspensión y reducción sirven lo mismo que, quiero decir, las causas económicas son las mismas. Entonces se remitía al artículo 51, donde está lo de despidos colectivos, y entonces ya sabíamos que las causas eran exactamente lo mismo. Ahora se ha cortado eso. Y ahora es que no se dice nada, hay un sorprendente vacío. Usted puede suspender el contrato de trabajo por causas técnicas organizativas y de producción. Punto. Puede reducir la jornada por causas económicas y de organización. No se dice nada más. ¿Eso cómo hay que interpretarlo? ¿Como un lapsus legal? O, lo que es peor, como una intencionada voluntad del legislador de conceder un mayor margen de maniobra al empresario en estos supuestos? Yo veo un problema. Si lo quieren cerrar vía reglamentaria, no lo van a poder hacer, porque esto no se puede cerrar vía reglamentaria. Lo tendrán que hacer ahora en el Parlamento. De lo contrario, tienen un problema. Yo no sé cómo se está articulando esto en este momento, pero desde luego eso está tan abierto, porque esto de las causas económicas, técnicas organizativas, ¿qué es? ¿Qué es eso? Bueno, pero es que no acaba ahí todo. Es que a mí me parece que las causas que faltan, las técnicas organizativas de producción, ahí es que ni siquiera hay un parámetro cuantitativo. No tenemos nada, ningún criterio. Bueno, esto de alguna manera también se debe en parte a la reforma del 2010, hay que decirlo, porque en la reforma del 2010 se quita algo que la jurisprudencia anteriormente venía exigiendo y que nos daba una cierta seguridad. De alguna manera, la jurisprudencia venía diciendo que ahí tiene que haber dificultades de funcionamiento. ¿Y qué quiere decir dificultades de funcionamiento? Pues que cuando uno invoca las causas técnicas, organizativas o de producción, de alguna manera tiene que haber problemas de gestión, tiene que haber problemas de pérdida de eficiencia, problemas de escasa productividad, de retraso tecnológico, tiene que haber problemas de pérdida de cuota de mercado, etcétera, etcétera. Bien, ahora no se menciona para nada, no se requiere las dificultades persistentes, con lo cual se puede acreditar sin ningún problema, por supuesto, de gestión o pérdida de eficiencia, simplemente por el cambio. El cambio en sí mismo, el cambio por el cambio, es suficiente, según esto, para legitimar un despido por causas empresariales. Por tanto, basta un cambio en los medios, instrumentos, sistemas, métodos de organización, o sencillamente un cambio en los, digamos, en los instrumentos, los productos, un cambio en los productos, sencillamente, que intenta colocar el mercado, para que se pueda abrir la vía del despido, sin más que acreditar que ha hecho cambios. Esto está así. Bien, pero si a eso le añadimos, además, que ha desaparecido otro elemento muy importante, que venía en la reforma del 2010, y es cuando ya la ha terminado de escabalar completamente esta causa, es la conexión de funcionalidad. Es decir, la finalidad. Oiga, mire usted puede hacer eso, usted por lo cambio puede echar, pero dígame ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué pretende? ¿Cuál es la utilidad que pretende obtener con esa medida? Bueno, pues esto ha desaparecido. Por tanto, ha desaparecido el juicio de razonabilidad que se puede hacer sobre esa medida. Por tanto, para la procedencia de los despidos no se necesita que estén relacionados ni con la viabilidad de la empresa, ni que el empresario tenga que acreditar la razonabilidad de su decisión para preservar o favorecer su posición. Es decir, el requisito finalista, ese otro requisito que suponía una contención, ha desaparecido. Bueno, ¿qué supone esto? Pues que se deja prácticamente al libre albedrío del empresario, supone que se ha liberalizado completamente las causas, y como no hay autorización administrativa, supone además que no hay control. No hay control. En este momento, el papel de la administración es un papel puramente testimonial, perdonen, no sé si es así o no, pero de simple garante, vigilante del cumplimiento de los requisitos formales y procedimentales. Ya no pinta más la administración en esta historia. Por tanto, no puede exigir nada a las empresas, no puede exigir que les acrediten los problemas económicos o de funcionamiento, no puede pedir nada. Por otra parte, ¿y a los jueces qué les pasa? Porque les han dejado igual, les han cortado las alas completamente. Se les priva al juez de toda valoración del elemento finalista.
al juez no le es permitido valorar la razonabilidad económica y social de la medida para lograr. Solo le queda la facultad de comprobar si concurren las circunstancias que justifican esa causa. Es decir, las circunstancias físicas lo quieren convertir en meros notarios, fedatarios, en nada más. Y además hay una crítica demoledora hacia el papel de los jueces, porque se dice que han venido realizando en numerosas ocasiones juicios de oportunidad relativos a la gestión de las empresas, y por eso les han querido reducir totalmente el alcance material y efectivo del control judicial. En definitiva, todo esto a qué nos está llevando: a una desnaturalización de la causa. ¿Dónde está la causa en todas estas decisiones empresariales? En todos estos instrumentos que le permiten al empresario una gestión flexible de sus recursos. Y todo ello, ¿a dónde nos lleva? A una extrema inestabilidad, que además está terminando por erosionar completamente la tutela judicial. El interés ya del trabajador por acudir a la vía judicial es cero o poquito más. Poquito más. ¿Por qué? Pues porque el empresario está eximido ya de tener que probar la razonabilidad. Le basta con acreditar el hecho objetivo en sí, no tiene que probar. Entonces el trabajador disconforme, pues el trabajador disconforme es el que curiosamente va a tener que cargar con la prueba encima, porque de alguna manera, claro, el empresario le basta comprobar lo que dice, que es que ha habido un cambio en la empresa. Oiga, mire usted, sí, he cambiado, ha desaparecido, he cambiado de producto, he cambiado de metodología, de organización, etcétera, etcétera. No tiene que acreditar nada más. Por lo tanto, si entramos en la evaluación del juez, se le cae encima toda la carga de la prueba al propio trabajador o a los representantes que lo defienden. En suma, y ya voy terminando, y perdón por extenderme tanto tiempo, resulta manifiesto que se favorece descarnadamente el interés empresarial sin contrapartida alguna para el trabajador. Estamos ante un ejemplo demoledor de favor de la norma de revisión hacia la libertad de empresa. Si además le añadimos el coste de la decisión arbitraria del despido improcedente, que se ha reducido considerablemente, si vemos además que los salarios de tramitación prácticamente han quedado eliminados, si vemos que además se ha instalado el despido libre y gratuito durante un año en todos los contratos llamados estables, encima, para más coña, es evidente que ganan unos, ganan los empresarios y pierden otros, pierden los trabajadores. La libertad de empresa sale extraordinariamente reforzada en detrimento del derecho a la estabilidad del empleo. Así las cosas, ¿puede alguien en su sano juicio decir que esta reforma es equilibrada? Yo creo que ni aunque se consigan los milagros de Fátima, quiero decir de Fátima Yáñez, es decir, ni aun cuando se consiga el pleno empleo, podremos dar por válido este sistema que ha creado esta reforma. De todas formas, yo no creo que el efecto que el gobierno quiere crear de limitar el control judicial lo pueda hacer, aunque lo pretenda. El juez no podrá hacer un juicio de oportunidad de las decisiones empresariales para determinar si ellas son o no más ajustadas o más adecuadas. Eso le corresponde efectivamente al empresario. Ya lo había dicho el Tribunal Supremo, ya lo había dicho. Pero es evidente que el juez podrá evaluar si las decisiones que adopta el empresario han incurrido en fraude o en abuso del derecho. Habrá que ver en cada caso las circunstancias, si tiene entidad suficiente para los sacrificios que se imponen, para ver si realmente se está respetando el principio de proporcionalidad. Siempre nos quedarán los valores, los derechos, los principios básicos, constitucionales e internacionales contra los desmanes que pueda cometer cualquier legislador. Y habrá que hacer una labor reinterpretativa a la luz de esos principios que ahí están. Y tengamos esperanza, porque la última palabra la seguirán teniendo la alta magistratura judicial y nuestro Tribunal Constitucional. Gracias. Bien, buenas tardes. Agradecer también a mi partido, el Partido Socialista de Navarra, la posibilidad de
de dar unas breves pinceladas sobre las consecuencias que esta reforma tiene para la conciliación y para la igualdad. Alguna cosa se ha avanzado ya directa o indirectamente. Desde que se conoce el contenido de esta reforma laboral, se está reivindicando desde distintos ámbitos, sindical, político, movimientos sociales, que si la reforma laboral supone un duro golpe para los trabajadores en general, lo es especialmente peligrosa, penosa, decía Jesús Caldera, para las mujeres trabajadoras. Y es especialmente agresiva porque las condiciones de partida de hombres y mujeres en el mercado laboral no son las mismas y, por tanto, las consecuencias de estas medidas adoptadas no van a ser neutras. Aportaré algunos datos sobre esa situación de partida, sobre cómo es nuestro mercado de trabajo. Las trabajadoras españolas tenemos una menor tasa de actividad, un 53% frente a un 60% de los varones. Una menor tasa de empleo, un 40% frente a un 52%. Una mayor tasa de desempleo, un 23,32 frente a un 22,46. Las mujeres españolas también sufrimos una brecha salarial que hace que cobremos el 78% del salario en conjunto que cobran los hombres. Esta diferencia se justifica en trabajos peor cualificados, a pesar de tener mayores niveles de formación, en niveles inferiores de responsabilidad de las empresas. Por poner algunos datos, solo el 30% de los altos cargos en la Administración son ocupados por mujeres y solo el 11,5% de los consejos de administración en las empresas o de las personas que participan son mujeres. Se justifica también en retribuir de diferente manera trabajos que tienen igual valor y en la feminización, en una mayor presencia de mujeres en sectores que sufren una mayor precariedad laboral. Otro dato a destacar: el 76% de los 2,5 millones de contratos a tiempo parcial que hay en España pertenecen a mujeres, y las mujeres también tenemos mayores tasas de temporalidad en el empleo. Por último, somos quienes mayoritariamente nos seguimos ocupando de las responsabilidades domésticas y a quienes se nos atribuye socialmente y culturalmente la responsabilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Seguramente todas las personas que estamos en esta sala ejercemos para que esto no sea así y consideramos que la conciliación es cosa de mujeres y de hombres, pero la realidad todos sabemos que es bien distinta, y también lo sabe el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de empleo, de empleo del tiempo. Estamos, por tanto, ante un mercado de trabajo que tiene una realidad dual para hombres y mujeres. Y con estos mimbres nos enfrentamos a todas estas cosas que se han dicho, ¿verdad? A unas medidas que, lejos de caminar hacia la igualdad, de trabajar por una sociedad más justa y más cohesionada, rompen con la trayectoria de este país, especialmente en los últimos años, de avanzar en el desarrollo de los artículos 14 y 9 de la Constitución española, que, como todos vosotros sabéis, son aquellos artículos que proclaman el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y que obligan a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden que la igualdad sea real y efectiva. Esta reforma introduce medidas que atentan directamente contra la Ley de Igualdad. Esta es una ley que cumple en estos días 5 años de vigencia, que determina en su artículo 3 textualmente que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones y el estado civil. Frente a esta vocación de lograr una sociedad más justa y cohesionada, esta reforma laboral restringe cuestiones que van a afectar en mayor medida a las trabajadoras y establece medidas que suponen un auténtico mazazo para la igualdad y particularmente para las posibilidades de la conciliación de la vida laboral y familiar. A continuación, voy a intentar hacerlo muy rápido, destacaré algunos de los elementos que introduce la reforma tal y como lo han analizado las áreas de igualdad de los principales sindicatos, UGT y comisiones obreras.
Se ha hablado bastante en esta mesa de ese nuevo contrato para pymes de menos de 50 trabajadores, al que denomina indefinido, y ya hemos dicho en esta mesa también que de indefinido nada, que es un contrato temporal disfrazado y que en la práctica se va a traducir en despido libre y gratuito durante el primer año. Si tenemos en cuenta que son las mujeres las que representan la mayoría de las personas con contratos temporales y que hay una amplia presencia de mujeres en las empresas de menos de 50 trabajadores, pues yo creo que este contrato tiene un claro rostro femenino. Si además hablamos de las bonificaciones a la contratación que se establecen, estas se aplican si la contratación afecta a determinados colectivos, menores de 30 y mayores de 45. Y es verdad que se bonifica más en el caso de que se contrate a mujeres en los mismos supuestos. Y a priori esto pudiera parecer pues positivo, se está incentivando la contratación de mujeres, pero la realidad es que se está bonificando la participación de las mujeres en una modalidad de contratación con menos derechos y por tanto se le está abocando de nuevo a contratos más precarios, tal y como es su situación actual en el mercado laboral. Otro ejemplo en materia de bonificaciones que requiere una mención, la hacía Jesús Caldera, es la desaparición de una bonificación que beneficiaba a las empresas que contrataban trabajadoras que se reincorporan después de su maternidad. Nos encontramos también con la posibilidad que abre la reforma para que se puedan realizar horas extraordinarias con los contratos a tiempo parcial. Con esta modalidad se precariza todavía más esta modalidad de contratación, que tiene una mayor repercusión para las mujeres, puesto que, como he dicho al principio, el 76% de este tipo de contratos lo suscriben mujeres. Además, las horas extraordinarias, pues todas y todos sabemos que es muy fácil imponerlas por la parte empresarial y todavía más después de esta reforma laboral. Y esto puede suponer en la práctica que vaya a ser mucho más difícil la conciliación de la vida laboral y familiar. En cuanto a medidas que se refieren a la flexibilidad, el profesor Goñi ha hecho un amplio repaso. Son absolutamente desequilibradas, en fin, se ha dicho todo tipo de calificativos, concediendo un poder ilimitado al empresariado y con la individualización de las relaciones laborales, pues está claro que se sitúa a trabajadores y trabajadoras en clara indefensión. Por ejemplo, la nueva regulación de la clasificación profesional y la movilidad funcional atenta contra el espíritu de la Ley de Igualdad, que mandataba el realizar un diagnóstico de situación de la empresa en materia de categorías profesionales para identificar las razones de la segregación vertical y acordar con la parte social medidas de acción positiva para corregir esta situación, para romper con ese famoso, lo que se denomina techo de cristal, que es esa barrera invisible que no se ve pero que está ahí y que es la que impide que las mujeres accedan a puestos de mayor responsabilidad. En materia de movilidad geográfica se desnaturalizan las causas justificativas de los traslados, lo que puede provocar directamente que muchas mujeres no puedan elegir entre su trabajo y su vida y sean expulsadas del mercado laboral. En lo relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en las cuales, como ya se ha dicho, también se aumenta el poder unilateral del empresariado. De esta manera, cuando la empresa, cuando dice la ley, existan probadas, el profesor decía, vaporosas y laxas razones económicas, técnicas, organizativas de producción, puede situarse por encima de lo acordado colectivamente, provocando un menoscabo claro en la acción sindical y afectando al derecho de libertad sindical. Un modelo de trabajo que tenga en cuenta únicamente las necesidades de las empresas no va a acompañarnos en nuestras vidas personales en ningún caso. Se incluye además la cuantía salarial dentro de esta posibilidad, con lo cual esta pérdida de poder adquisitivo que se posibilita puede tener un mayor impacto en quien a priori ya tiene una desigualdad salarial o una desigualdad retributiva de partida. Se ha denunciado
que la reforma rompe y debilita la negociación colectiva. A mi juicio también es una de las cosas más terribles de esta reforma, y esta situación, por poner otro ejemplo en la línea de mi intervención, puede afectar a la articulación y desarrollo de planes de igualdad de las empresas que la ley de igualdad deja en manos de la negociación colectiva. Fijaros si es importante que en 2010, gracias a la ley de igualdad, el 70% de los convenios suscritos ya incorporaron medidas de igualdad, como estableció esa norma que, como hemos dicho, cumple 5 años. Por último, y en cuanto a derechos y prestaciones para la conciliación de la vida laboral, familiar, personal, también avanzaba Jesús Caldera. La norma introduce modificaciones en el derecho a la lactancia. De esta manera, a partir de ahora, solo podrán ejercer este derecho el padre o la madre, pero no los dos en el caso de que ambos trabajen. Esto va en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reconoció que el permiso de lactancia es un derecho individual de la madre y del padre. En segundo lugar, quien por razones de guarda legal de menores de 8 años o de personas con discapacidad, pues también se introducen elementos de rigidez en la aplicación de la reducción de jornada, que solo podrá establecerse día a día, independientemente de las necesidades concretas que tenga el trabajador o la trabajadora. Y por último, se mantiene que corresponde a la persona trabajadora la concreción horaria y el periodo o la determinación del periodo de disfrute de la reducción de jornada y del permiso de lactancia, pero ahora se permite que los convenios colectivos regulen ese horario y ese periodo también en función de esas sacrosantas necesidades productivas y organizativas de las empresas. Yo acabo ya, porque seguro que tenéis muchas ganas de participar en el coloquio con estos ponentes de lujo que tengo el honor de acompañar, y como conclusión, pues deciros que estamos ante una realidad que se repite, que es que cuando la derecha llega al poder, las primeras que pierden son las mujeres, somos las mujeres, que en esta reforma no hay ni una sola medida de estímulo real a la creación de empleo de calidad para mujeres y tampoco para hombres, que es lo que realmente necesita este mercado laboral. Estamos ante una reforma ideológica que supone un ataque frontal al acceso, a la promoción y a la permanencia de las mujeres en el empleo, y asistimos a un grave retroceso a las medidas de la conciliación de la vida laboral y personal. El otro día lo decía Alfredo Pérez Rubalcaba, mi secretario general, y el de la mayoría de los que estamos aquí: no nos pueden obligar a elegir entre trabajo y derechos. No pueden borrar de un plumazo un sistema de relaciones laborales que tanto esfuerzo, que tantos años le ha costado a la sociedad española, a base de diálogo, a base de concertación, y todo para lograr un modelo que no va a conseguir crear empleo a corto plazo, que el que consiga cuando haya crecimiento económico va a ser empleo de mala calidad y que claramente atenta contra la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es todo por mi parte y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos los ponentes. Ahora, si alguien desea hacer alguna pregunta, pues María Chivite tiene el micrófono. Por favor, habida cuenta que llevamos ya 2 horas, porque la verdad que todas las exposiciones han sido pues dignas de escuchar. Se procure ser lo más conciso posible en las preguntas. Muchas gracias.